¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva asignatura denominada Contratos Civiles. En la asignatura anterior ustedes revisaron un tema muy importante que se llama obligaciones. Y cuando hablamos de las obligaciones, hablamos de un vínculo jurídico, mediante el cual quedamos constreñidos de acuerdo al derecho de nuestra ciudad. En otras palabras, cuando hablamos de este vínculo jurídico, hablamos de una relación que existe entre un acreedor y un deudor. Y este acreedor tiene un derecho de constreñir. Este derecho de constreñir es un derecho de exigir el cumplimiento de una determinada prestación al deudor. Esa prestación puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Sí, vimos también en la asignatura anterior que una de las fuentes principales de las obligaciones es el contrato. Ahora, cuando hacemos referencia al contrato, tenemos que distinguir las principales características. Y vamos a mencionar que el contrato es un acuerdo de voluntades que surge entre un acreedor y un deudor. Y ese acuerdo de voluntades crea o transmite derechos y obligaciones. Bajo este supuesto, el tipo de derechos que se van a transferir son personales o reales. Bajo esa circunstancia tenemos que hacer una distinción muy importante entre contrato y convenio. Si hablamos del convenio en estricto sensu, nosotros que tenemos que distinguir que este convenio tiene por objeto el acuerdo de voluntades que modifica o extingue derechos y obligaciones. Mientras que el convenio en lato sensu implica una potestad de crear, de transferir, de modificar o extinguir las obligaciones derivadas del contrato. Bajo ese supuesto, podemos concluir que el contrato crea y transfiere derechos y obligaciones, mientras que el convenio modifica y extingue solamente obligaciones. Pero lo primero que tenemos que distinguir nosotros, estimados abogados, son los elementos que definen al contrato. Y tenemos que señalar, en primer lugar, lo siguiente. Punto número 1. Elementos de definición de un contrato. ¿Qué va a definir un contrato? En primer lugar, el acuerdo entre dos o más partes. Es una relación de bilateralidad y en este sentido las partes pueden participar de mutuo propio o encontrarse representadas. Las partes van a emitir una declaración de voluntad que tiene que encontrarse libre de cualquier vicio. Asimismo, es muy importante señalar que la declaración que se emita tiene como consecuencia producir una situación de derecho. En este caso, que versa sobre contratos reales, vamos a hacer referencia a que tiene que hacerse la transmisión material de la cosa. Otro de los elementos del concepto de contrato son las personas que intervienen. Y estas pueden ser tanto personas físicas como personas naturales. Si hablamos de las personas físicas, tienen que acreditar una capacidad de ejercicio. Y si son personas morales, deben acreditar que representan la voluntad de la sociedad mercantil. También tenemos que el contrato tiene consecuencias jurídicas. Y en ese sentido, crea una nueva situación de derecho, regula una situación que existía con antelación, modifica un convenio, un contrato que había sido suscrito con antelación y va a establecer nuevas condiciones, nuevos derechos y obligaciones. O en su momento extingue una situación referente a un contrato. Los elementos como tal del contrato son elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los esenciales son los que dan vida al contrato, son los que dan sustento, son los que le dan soporte. Y aquí podemos mencionar, estimados abogados, la capacidad de las partes, que tienen que acreditar una capacidad de ejercicio. ¿Alguien que tiene capacidad de goce puede participar en un contrato? Por supuesto que sí, pero representado por quien ejerza la patria potestad o en su momento la tutela o curatela. El consentimiento implica una cuestión de voluntariedad de las partes y este consentimiento tiene que ser expreso o tácito.
y tiene que encontrarse libre de cualquier vicio, como es el error, como es el dolo, como es la mala fe, como es la violencia, como es la lesión. El objeto del contrato es directo o indirecto. El directo implica la prestación, dar, hacer o no hacer. Y el indirecto como tal implica el objeto material, que tiene que ser tanto física como jurídicamente posible. La causa que origina el contrato tiene que tener licitud. Toda vez que si la causa no es lícita, entonces podemos declarar la nulidad de dicho contrato. Y asimismo la forma implica cumplir con los requisitos que marca la ley para la celebración de dicho contrato. Los elementos naturales se tienen por puestos. Los elementos naturales se tienen por señalados, aunque no se contengan en el contrato. Porque hasta cierto punto hay un elemento subjetivo que las partes implica que a eso se quisieron obligar. Los elementos accidentales del contrato son pactados por las propias partes negociantes. Y entre estos elementos accidentales podemos mencionar el plazo, que implica un acontecimiento futuro de realización cierta. El plazo puede ser suspensivo si una vez que se da ese supuesto, el contrato empieza a surtir sus efectos. Resolutorio implica que al momento que se llegue ese plazo, implica que se va a extinguir la prestación debida en ese contrato. También podemos mencionar a la condición como un acontecimiento futuro de realización incierta. Y de alguna manera también hablamos de condición suspensiva o condición resolutoria, que tienen los mismos efectos del plazo resolutorio o el plazo que implica un suspensivo. También tenemos un modo que implica una carga adicional que se va a colocar dentro de la obligación dentro de ese contrato. Asimismo mencionamos el elemento de la solidaridad, que implica el cumplimiento de obligaciones mancomunadas. La indivisibilidad implica un elemento de que el contrato se tiene que cumplir en su totalidad, porque si lo dividimos podemos afectar sustancialmente la naturaleza de dicho contrato. También tenemos que distinguir la representación cuando se actúa en nombre de otra persona. Esto es un elemento principal que nosotros tenemos que acreditar, que tenemos la capacidad para actuar en nombre y en representación de otra persona a través de un contrato de mandato, o si ejercemos la patria potestad, a través, acreditando el ejercicio de esa patria potestad. Estimados amigos, con esto concluimos esta parte de la asignatura Contratos Civiles. En el próximo video analizaremos las partes que integran un contrato. Gracias por su atención.